En la unidad anterior se estudiaron qué eran las medidas de tendencia central. Recordemos que estas medidas lo que nos indicaban era los datos, cómo era que tendían hacia el centro. Las medidas de dispersión, por su parte, nos indica qué tan dispersos están los datos. Muchas veces cuando nosotros queremos comparar dos conjuntos de datos, las medidas de dispersión no nos sirven mucho. Por ejemplo, estos son los salarios de la fábrica A y estos son los salarios de la fábrica B. Si yo quiero determinar cuál es el promedio o las medidas de tendencia central de cada una de las fábricas, lo voy a hacer en Excel. Entonces yo vengo acá y digo igual, sumo los datos, es decir, 750 más 890 más 1000 y lo divido en 3. Me da 880. O lo puedo hacer, recordemos que en Excel con promedio. Entonces podemos utilizar promedio, seleccionamos y hace lo mismo. Suma los datos y lo divide en 3. Fíjense que el promedio es el mismo. En la fábrica A es 880 y en la fábrica B es 880. Si yo quiero compararlas, no me sirve mucho compararlas porque las dos dicen exactamente lo mismo. Si miramos la mediana, ¿cuál es el dato que está en la mitad? Aquí ya están organizados. Decimos que la mediana es 890 en los dos casos. Tampoco nos sirve mucho para comparar media y mediana. Y si quisiéramos comparar la moda, pues decimos no hay moda y tampoco hay moda, es decir, que no podemos comparar este conjunto de datos. Por tanto, nosotros tenemos que recurrir a otras medidas que se llaman medidas de dispersión. Entonces, en primer lugar, estas medidas de dispersión lo que me indican es qué tan dispersos están los datos o qué tan lejos están los datos respecto a su media aritmética. Entre más cercanos estén a la media aritmética, yo puedo decir que esos datos son homogéneos y están distribuidos muy bien. Por ejemplo, si yo estoy hablando eh, del calibre de una pesa, entonces yo digo, hago varias mediciones y si yo encuentro que en esas mediciones todos los datos están muy cerca, yo sé que el calibre de esa pesa es correcto. Pero si los datos están muy dispersos, es decir, alejados los unos con los otros respecto a su media aritmética, yo tengo que entrar a calibrar la pesa porque está mal. Es decir, que entre más cercanos estén los datos, menos dispersos, pues es muchísimo más confiable la distribución de datos. Tenemos dos tipos de medidas de dispersión, la variabilidad absoluta y la variabilidad relativa. La variabilidad absoluta me permite comparar distribuciones con la misma medida. En este caso, si yo hablo de la fábrica A y la fábrica B, la medida, es decir, la variable, son salarios. Como en las 12 salarios, yo puedo compararlo simplemente con la variabilidad absoluta. Pero si yo tengo dos medidas diferentes, por ejemplo, si yo en la fábrica A quiero comparar salarios y en la fábrica B quiero comparar salarios con pesos, entonces yo ahí estoy hablando de salario y de peso en kilogramos. Entonces, salario y el kilogramo, pues son dos medidas distintas y eso yo lo puedo comparar con las medidas de variabilidad relativa. Las medidas de variabilidad absoluta hay 4. El rango, que ese ya lo conocemos, que es valor máximo menos valor mínimo. La desviación media absoluta, que es el valor absoluto de cada dato menos la media, y lo multiplicamos por la frecuencia cuando tenemos datos en tablas de frecuencia, sobre la cantidad de datos. La varianza, que es S al cuadrado, y es cada dato menos la media aritmética se eleva al cuadrado, se multiplica por la frecuencia, eso se suma y se divide en el número total de datos. La desviación típica o estándar, que es la raíz de la varianza. En las medidas de variabilidad relativa tenemos el coeficiente de variación, que es la desviación típica sobre la media aritmética multiplicado por 100 para que nos dé un porcentaje. El puntaje estandarizado, que es un Z, igual a X menos la media aritmética sobre la desviación. Estas son las medidas. Entonces, supongamos que nosotros queremos comparar estas dos distribuciones. Nosotros podemos hacerlo con el rango, pero el rango no nos dice mucho. Generalmente uno utiliza siempre la desviación típica o estándar, porque es la que nos da el error
el grado de dispersión de los datos. Y en la variabilidad relativa, uno utiliza generalmente el coeficiente de variación. Pero fíjense que para poder encontrar la desviación típica, pues yo tengo que encontrar la varianza. Y para poder encontrar el coeficiente de variación, yo tengo que encontrar la desviación típica. Entonces, aquí entonces sabemos que la media aritmética de la fábrica A es 880 porque lo acabamos de hacer. Y la media aritmética de la fábrica B es 880 porque lo acabamos de hacer. Ahora vamos a encontrar la varianza. Entonces, la varianza cuando tenemos datos sin agrupar, no necesitamos multiplicar por FI porque acá no tenemos frecuencia. Simplemente cogemos cada dato, le restamos la media y lo elevamos al cuadrado, es decir, entonces esto es para la fábrica A. Decimos 750 menos 880 elevado al cuadrado, más, porque es una sumatoria, el siguiente dato que es 890 menos 880 elevado al cuadrado, más 1000 menos 880 elevado al cuadrado sobre el total de datos, que en este caso es 3. Y la varianza de la fábrica B entonces sería 850 menos 880, porque esa es la media, recordemos que nos da igual, elevado al cuadrado, más 890 menos 880 elevado al cuadrado, más 1000, perdón, más 910 menos 880 elevado al cuadrado sobre el número total de datos que es 3. Listo, vamos a encontrar entonces los datos de la varianza A. Entonces nos dice 750 menos 880 elevado al cuadrado. Entonces aquí voy a hacer 750 menos 880. Eso nos da 130. Por ese mismo 130, eso nos da 16.900. Entonces aquí sería 16.900. Más, entonces el siguiente sería 890 menos 880 nos daría 10 y si lo elevamos al cuadrado nos daría 100. Más 1000 menos 880 elevado al cuadrado, eso nos daría 14.400. Eso lo dividimos en 3, entonces sería 16.900 más 100 más 14.400 y ese resultado lo dividimos en 3, es decir que nos da 10.466,7. Hacemos el mismo procedimiento para la varianza de la fábrica B. Entonces decimos 850 menos 880, eso nos da menos 30, por menos 30, eso nos daría 900. Entonces aquí sería 900. Más 890 menos 810, eso nos daría 10, a la 2 daría 100. Y el último sería 910 menos 880, nos daría 30, elevado al cuadrado, pues nos daría también 900, sobre 3. Es decir que aquí nos daría 900 más 100 más 900 dividido 3, nos daría un valor de 633,33. Entonces aquí ya sabemos. Entonces tenemos la varianza de la fábrica A es igual a 10.466,7 y la varianza de la fábrica B sería igual a
633,33. Listo. Pero como aquí estamos hablando de salarios, la varianza no nos dice mucho porque entonces como estamos elevando al cuadrado, esto es como si fuera 10.466 pesos al cuadrado. Entonces por eso es que no utilizamos la varianza sino la desviación, y recordemos que la desviación según esta fórmula es coger el valor que nos dio en la varianza y sacarle raíz cuadrada. Entonces yo digo, este valor 10.466.7, la raíz es igual a 102,30. Y si hago lo mismo con el valor de la varianza de 633.33, entonces decimos la raíz es igual a 25,16. Entonces, si aquí estamos hablando de 750.000, de 890.000, entonces yo ya puedo decir que la desviación típica de A, es decir, el error, es de 102.030 pesos. Y yo digo que la desviación de B es 25.160 pesos, 300 pesos y aquí 160 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay menos desviación acá. Y si hay menos desviación, quiere decir que esta fábrica tiene menos dispersión. Los datos no están tan lejos los unos con los otros respecto a su media aritmética. Ahora bien, el coeficiente de variación nos da un porcentaje, que ese porcentaje nos indica que si es menor del 30%, quiere decir que la fábrica es homogénea. Si es mayor del 30%, es heterogénea. Entonces nos dice la desviación sobre la media, es decir, en la fábrica A y en la fábrica B. Entonces en la fábrica A sería desviación 102,30 dividido la media, que es 880 por 100. Y en la fábrica B entonces sería 25,16 sobre 880 por 100. Y entonces este valor nos daría 102,30 dividido 880 por 100. Es decir, 11,59% es su grado de dispersión. Y en el siguiente, en la fábrica B, sería 25,16 dividido 880 por 100. Es decir, 2,86%. Quiere decir que efectivamente la fábrica de B tiene menor dispersión que la fábrica A. Y fíjense que los valores están más cerca al 880 en la fábrica B que en la fábrica A. En la fábrica A están más lejos al 880. Por ejemplo, este 750 está muchísimo más lejos y este 1.000.000 está muchísimo más lejos. Cuando tenemos una tabla de frecuencia, pues es muchísimo más organizada. Cuando tenemos tabla de frecuencias y utilizamos este FI, entonces fijemos cómo lo hacemos. Entonces primero tenemos que encontrar la media aritmética, es decir, la multiplicación de la columna XI por FI, es decir, marca de clase por FI cuando tenemos intervalos. Cuando no tenemos intervalos, recordemos que XI es la variable. Entonces multiplicamos, sumamos y dividimos por el número total de datos, es decir, que la media aritmética es igual a 411 dividido 30. Si hacemos esa división, entonces 411 dividido 30, eso nos da 13,7. Quiere decir que esta es la media aritmética. Para construir la varianza, entonces para construir la varianza, lo usamos con esta columna de acá. Entonces nos dice el valor de la variable menos la media aritmética, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por f. Entonces fíjense que cogemos el dato 6, el dato 9, el dato 12 y así sucesivamente y le restamos siempre la media aritmética que fue la que acabamos de encontrar.
Entonces dato menos media aritmética lo elevamos al cuadrado y ese resultado se multiplica por la frecuencia, es decir, 1, 11, 7 y así sucesivamente. Después, ¿qué se hace según esta fórmula? Dice sume, es decir, sume la columna. Cuando sumamos la columna nos da 894.3. Quiere decir que S al cuadrado es 894,3 sobre el número total de datos que es 30. Si hacemos esto en calculadora, entonces sería 894.3 dividido 30, 29.81. 29,81. Y esa sería la varianza. Pero recordemos que siempre tenemos que encontrar la desviación estándar o típica. Y la desviación estándar o típica es sacarle la raíz al dato que nos acabó de dar, es decir, a ese 29.81. Entonces, si hacemos 29.81 raíz, ese resultado nos da 5.46. Voy a escribirlo acá. Sería raíz de 29.81 y eso nos da 5,46. Es decir, que el error es 5.46. Y el coeficiente de variación, que sería este, sería la